Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de formación, de encuentro, justamente en este espacio curricular denominado Doctrina Social de la Iglesia o también Doctrina Social Cristiana. Justamente estamos acá junto con el profesor Claudio Ramírez, ¿no es cierto? Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le van a ustedes, alumnos? Es un placer de poder estar de nuevo y de poder llevarle el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y así poder plantear las problemáticas a la cual la doctrina social de la Iglesia quiere llegar. Bueno, como justamente ya estando en el trayecto de esto de formación que has iniciado con la lectura del módulo, viendo las propuestas de actividades, van generándose ciertamente preguntas, inquietudes sobre de qué se trata específicamente, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, cuáles son sus asuntos de interés. Bueno, vamos a empezar específicamente en este encuentro tratando de dar luz, claridad, ¿no es cierto?, orientándote para que puedas tener una lectura un poco más comprensible del material propuesto, ¿no es cierto?, en la cátedra. Y para ello es importante justamente recordar un hecho que es muy trascendente dentro de la historia de la Iglesia fundamentalmente y de la Iglesia latinoamericana en su manera particular. El año pasado, te comento para que tengas una información realmente concreta, el Papa Francisco, el Papa nuestro, ha nombrado santo a Monseñor Romero, Arnulfo Romero. Ciertamente este obispo, ¿cierto?, ha sido y sigue siendo y se ha presentado dentro de la Iglesia como un referente ciertamente de la promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, vamos a indagar un poquito en este testimonio de vida dentro de la Iglesia y ver de qué manera se hizo posible esta forma de hacer carne, de hacer vida, lo que es la doctrina social de la Iglesia. Así que, Claudio, o sea, ¿qué significa o qué significa realmente la figura de Monseñor Romero para la Iglesia en nuestros tiempos actuales? Bien, Carlos. Primeramente quiero contextualizar al Monseñor Romero. Estamos hablando del Monseñor Romero, un obispo latinoamericano del país de El Salvador, que gobierna una de las diócesis más grandes de El Salvador entre 1977 a 1980. De hecho, es canonizado por el Papa Francisco, como bien lo dijiste, Carlos, y el Papa Francisco lo nombra como ejemplo de los derechos humanos, una cuestión no menor, porque el Monseñor Romero en El Salvador vive en un contexto histórico de mucho sufrimiento por las injusticias políticas que estaban aconteciendo en el pueblo salvadoreño. El Monseñor Romero en sus homilías dominicales continuamente se pone a favor del pueblo que sufre esas injusticias, es decir, del pueblo pobre, ¿no?, y oprimido, mayormente campesinos que sufrían esta opresión del poder político. Esto seguramente lo llevó al Monseñor Romero hasta las últimas consecuencias, a dar su vida por estos hermanos pobres y de los cuales siempre luchó al lado de ellos buscando la promoción humana a partir de la dignidad de la persona humana. Este hecho pienso que es muy fuerte para la doctrina social de la Iglesia porque impulsa un nuevo pensar de la doctrina social de la Iglesia desde Latinoamérica. Es decir, la Iglesia latinoamericana tiene que decir algo a la doctrina social de la Iglesia referida a la promoción humana y a la promoción de los derechos humanos. Ahora, qué interesante el cómo planteas la figura de Romero
ciertamente en un contexto histórico y cómo cuando nos tenemos que hacer referencia a la doctrina social de la Iglesia, ciertamente es contextualizarla en un momento histórico particular. Por eso tomamos la figura de Romero, porque su actuar en defensa de los derechos humanos, en defensa de los más débiles, está dentro de un contexto histórico que no era favorable, ¿cierto?, para el pueblo salvadoreño, y que esas realidades de injusticia, de opresión, de persecución, de muerte, son las que sensibilizan, movilizan un accionar y una respuesta ante esa situación por parte de la Iglesia y quien es su representante o responsable importante, y primero que es su obispo, ¿no? Entonces, ¿cómo pretender también ver que el pensamiento, ¿cierto?, de lo que se denomina cristiano, el pensamiento cristiano, es un pensamiento que tiene su efectividad en un contexto histórico, ¿no es cierto?, particular. Muy bien, Carlos, es evidente realmente que el Monseñor Romero abre un nuevo paradigma de iglesia, ¿no? Una iglesia que tiene como fundamento una opción por los pobres, ¿no? Y desde ahí se puede entender claramente que la iglesia latinoamericana hace suya esa opción por los pobres, y hacer suya la opción por los pobres implica pensar que hay una iglesia, una comunidad que lucha mirando desde Dios las realidades históricas. Bien, o sea, creo que como figura, como para tenerla presente y empezar a tratar de asimilar la comprensión de la doctrina social, ciertamente es muy relevante. O sea, por eso creo que tomar esta personalidad, que no solamente es mirarla desde su aspecto, desde su vida espiritual, sino su gran compromiso con la realidad social, política, ¿no es cierto?, de un pueblo en particular como es El Salvador, y que con su canonización Francisco lo pone como modelo, ¿no? O sea, ese horizonte de compromiso cristiano, o sea, de hasta qué punto nos tiene que impulsar a comprometernos con la realidad desde una fe, desde la creencia, ¿no es cierto?, y de que en este principio, ¿no es cierto?, básico, que era realmente dar la libertad a quienes lo necesitan y que son los más oprimidos. La Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Bueno, aquí te presentamos como un ejemplo de lo que es una vida comprometida con